Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos con Luciano Naxi. Él es un director argentino que nos va a contar un poco de qué se pasa en el cine argentino actual, qué pasa en el cine latinoamericano actual y qué sucede con la cultura en tiempos de pandemia. Luciano, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Gracias ahí por la invitación. Un gusto. Bueno, pues lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo es hacer cine en medio de una pandemia? ¿Qué hacen los cineastas? ¿Para dónde se van los cineastas? ¿Para dónde se va el cine en medio de semejantes momentos, digamos? Y la verdad que obviamente es muy complejo hoy estar pudiendo hacer cine. En realidad, protocolarmente no hay ningún protocolo de Argentina para actualmente estar haciendo cine. Es más, acá donde vivo, en la capital federal de Argentina, estamos por entrar a partir del lunes a no poder salir de nuestras casas. Yo igual al tener, tenemos una productora que es Kilómetro Sur y tenemos un montón de cámaras, y al tener los equipos acá aprovecho a filmar cosas, a hacer historias. Yo me dedico mucho a lo que es el audiovisual y la música. Entonces, ahora que hubo pandemia, escribí una historia pandémica, digamos, porque necesito filmar, o sea, es lo que hacemos, ¿viste? Hacemos cine, necesitamos hacer cine. Si alguien hace música, necesita hacer música, y el cocinero necesita cocinar. Nosotros necesitamos filmar. Entonces, bueno, nada, empecé a escribir cosas y empecé a filmar. Hicimos ahora un corto en plena pandemia, con una vecina que vive en el mismo edificio, porque tampoco se podía salir. Filmamos un corto y por suerte ya estuvo haciendo 4 o 5 festivales. Yo hago distribución de películas, entonces eso facilita a la hora de buscar festivales y demás. Y después yo hice un disco de música, así que ahora estaba trabajando en el segundo. Y acá vivo en el tercer piso, pero puedo subir hasta el 15 y hay como toda una vista panorámica de toda la ciudad. Más o menos sería el piso 17 en total. Y lo que hice fue agarrar todas las cosas de mi casa, plantas, sillas, mesas, muebles, todo lo que tenía, guitarra, todo lo que tenía a mano, lo subí hasta arriba, ¿sí ves? Porque hay una parte que sí o sí es por escalera, subí todo, una bici también, subí todo arriba y filmé un videoclip ahí. Armé una canción y me autogrababa con la cámara, porque necesito filmar. No sé, viste, es como algo que es propio de uno, bueno, nada. Entonces, ahora en estos tiempos un poco estuve haciendo eso y estaba con un documental de Eduardo Galeano, el escritor, que bueno, ahora lo tuve que parar porque no, bueno, no se puede legalmente ir a filmar y muchos también de los personajes son grandes, son de riesgo, entonces es un tema que hoy no se puede abarcar, ¿no? Se hace como complejo. Pero parece que vamos a seguir sin poder hacer cine bastante tiempo. Al menos ahora que vamos a entrar 2 semanas directamente a aislamiento en nuestras casas sin poder salir, más o menos va a pasar eso. Yo estuve saliendo un poco a filmar también porque estaba haciendo algunos trabajos audiovisuales legales que el Estado permitía, pero después no mucho más que eso, te tenés que quedar en tu casa. Así estamos, y en realidad teníamos muy pocos casos, no sé cuántos casos habrá en Colombia, pero en Argentina empezamos con muy pocos casos y ahora ya empezamos a andar en 50.000. Y llevamos de aislamiento 98 días. Así que imagínate, un montón. Pues y te cuento que en Colombia la situación es muy parecida. Hay muchas dificultades para los cineastas. Hemos visto las salas de cine cerradas, hemos visto cines independientes quebrándose. En Bogotá tenemos uno que nos da mucho orgullo, es un cine llamado Cine Tonalá, y Lo es un conozco. cine independiente que ha sido absolutamente amenazado pues, por la pandemia, ¿no? Sí. Y uno se pregunta, ¿va a ser sostenible el cine estos, digamos, año y medio que parece ser que van a estar cerradas las salas de cine? ¿Va a ser sostenible el cine? ¿Qué va a pasar con el cine? Las cadenas de distribución distintas, especialmente para los cineastas independientes, ¿va a haber una posibilidad de que hagan algo? ¿Tú qué crees de eso? Yo lo veo muy complejo, estaría bueno que hagan algo, más que nada porque todos esos lugares si no van a cerrar. Vi que estuvo haciendo unas funciones o algo al estilo online o entradas a futuro. Lo que pasa es que eso te puede salvar un tiempo, pero después a largo plazo necesitas directamente una política de subsidio
y también pasa que el público se empieza a acostumbrar a otra forma de exhibición, ¿no? O sea, digo, tanto cine online, che, te quedás en tu casa, no salís, te ves una película. Entonces nos empezamos a adaptar, yo mismo me adapto. A mí me encanta ir al cine, ir a una sala, pantalla, todo oscuro, estar ahí, porque pasa algo en el cine que vos vas a ver la película y no vas a ver otra cosa, no vas a sacar el celular. Es raro que saques el celular y te pongas a chequear Instagram, o que digas, uy, che, qué ganas de comer una pizza, y te vas a pedir a comer una pizza. No, en el cine estás ahí. En cambio, en tu casa agarrás, parás la película, vas al baño, uy, tenía que hacer algo, mandás un mail, pediste comida por alguna aplicación o algo, entonces, o se te quemó la comida, entonces fuiste a sacarla, te saca mucho de la historia. Eso es otra cosa. Yo creo que va a estar muy complejo para el cine. Ojalá que salgan subsidios. En Argentina por ahora no está el ala audiovisual o artística ha quedado de lado a la hora de entregar subsidios. Han salido posibilidades de convocatorias y subsidios para presentarse, pero nunca dieron ganadores. Para mí, ante estas circunstancias, el Estado tiene que salir enseguida a apoyar porque son meses difíciles. Yo soy docente también dentro del área audiovisual y tengo mi sueldo fijo y estoy bien y tengo mi casa y soy clase media y está todo ok. Pero la gente que no, que tiene que pagar un alquiler, se mata. Tenés que pagar el alquiler de una sala y tenés que seguir pagando mes a mes y además tenés que pagar los impuestos. Te mata. No aguantás. Entonces ese es como un conflicto, ¿no? Hablemos un poco del cine argentino. Creo que quiero hablar del cine latinoamericano, pero comencemos hablando por el cine argentino. ¿Cómo es el cine argentino actual? ¿Qué tipo de directoras, directores están haciendo hoy el cine argentino? ¿Cuál es, según tu visión, pues nacional en su país? ¿Cómo es contar el cine argentino hoy? Dale, es una pregunta re difícil. A mí me encanta el cine argentino, lo veo todos los días, o sea, es lo que más me gusta ver en general. Pero acá en Argentina se producen más o menos 250 películas anuales. Muchas de ellas no llegan a conectar con un público, porque no hay, primero hay mucho prejuicio para el cine nacional, que debe pasar algo parecido también en Colombia seguramente, creo que nos pasa a nivel latinoamericano muy fuerte, pero lo veo todos los días, o sea, en general también organizo festivales de cine, entonces todos los días estoy viendo películas nacionales, también obviamente internacionales, y eso hace que sea un placer, pero muchas de esas películas, el recorrido que tienen, más que nada las que son independientes, si estamos hablando de un tanque, como una película, ponerle que hace películas más independientes, no logran conectar con un público. El circuito de esas películas es el circuito de festivales. Entonces, después para estrenarse y demás, no las ve nadie o no se estrenan. Entonces, en ese sentido es complejo. Y obvio, dentro del cine hay un montón de cosas. Hay películas que son muy buenas y hay películas que no. Pero bueno, también la apreciación es muy subjetiva. A mí me gusta mucho, por ejemplo, una directora que es Lucía Puenzo, que ha hecho películas como XXI, que es increíble, tiene sus años ya, o Acolda, por ejemplo, que hace películas que son muy interesantes. Y es dentro de todo una directora que no hace tanto que está haciendo cine y te entretiene. Pero bueno, hay un poco de todo. Últimamente no me voy muy satisfecho con el cine argentino, pero bueno, siempre está en constante cambio. Y también veo un montón de películas, ¿no? Hay de todo. Bueno, esa sensación que también yo creo que se vive en Colombia de que el cine local no tiene, digamos, una distribución adecuada, que el cine local tampoco tiene un apego adecuado, digamos, de la gente. Vemos que el gran público en Colombia y seguramente, según lo que dices en Argentina, quiere ir a ver estos Rápido y Furioso y estos enlatados norteamericanos todavía como obsesivamente y en la cultura popular el cine que más se replica, el cine que más en Colombia es muy famoso, el cine pirata. Toda la gente copia y compra películas piratas en la calle, o sea, películas que, digamos, copiadas ilegalmente. Y si tú vas a ver
todo ese cine que la gente ve es un cine muy, pues es el cine, digamos, más, digamos, industrial, yo lo llamaría. Es un cine que pues no tiene mucha profundidad ni en los guiones, ni en la misma actuación, etcétera. Y uno dice, ¿por qué ha sido tan difícil generar un cine latinoamericano propio? O sea, un cine que a la gente le signifique de alguna manera. ¿Por qué crees tú que ha sido tan difícil para los directores, las directoras, generar una empatía con las audiencias? Pasa que quizás es como una pregunta muy difícil la que haces, pero pasa que a veces uno no sabe para dónde ir, ¿no? O sea, o copiamos el modelo americano de hacer cine para que la gente vaya a hacer cine, o hacemos nuestra propia identidad y que la gente vaya a ver nuestra identidad. Entonces se genera como a veces a ver para dónde vamos. Y también que los fondos no son los mismos. O sea, una película nacional se hace con 50 veces, 30 veces fácil el presupuesto de otra película. Y esto que vos decís, al no tener canales de distribución, es complejo, porque no llegás a un público, la gente no se entera de que esa película existe. Se hace mucha inversión. Igual, obviamente que aunque hagas mucha inversión, puede pasar que no vaya gente a ver la película. Eso ha pasado en otros films. Pero es otro tipo de ayuda. Lo mismo tener un elenco que sea conocido. Pero hoy sí, me decías. No, 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 continúa, termínalo. Ah, que en general para las películas eso, independientes, termina siendo un remo y es muy difícil conectar con un público masivo. Porque para conectar con un público masivo tenés que venderte un poquito. A menos que, depende también vos que quieras. Si vos querés conectar con un público más masivo, quizás no. Quizás querés hacer otro tipo. También hay directores y directoras que se vuelven de culto por su forma de tratar el cine. Y eso también les genera algo bastante interesante y empieza a conectar con otro público. Es difícil, yo creo que es muy complejo. Luciano, tú naciste en la década de los 90, al inicio de la década de los 90, y pues ya a tus 30 años has tenido que llevar una cantidad de trabajos pues de una experiencia audiovisual sólida, y has participado en festivales internacionales, etcétera. Y la pregunta es, ¿era más fácil o sientes que era más fácil hacer cine en Argentina hace 15 años, quizás cuando estabas en la universidad? ¿Cómo ha cambiado también estas crisis que hemos escuchado tanto de Argentina, las crisis políticas también? ¿Cómo ha cambiado, cómo ha afectado la industria del cine y ha afectado la cultura, el sector cultural? Y claramente un montón. O sea, ahora hacer cine a nivel económico es muy complejo, pero a nivel digital y facilidad es mucho más fácil. Hoy la digitalización de todo te permite, cualquiera puede ir hoy y hacer una película. O sea, no es tan complejo. Antes hacer una película era muy complejo por los recursos. O sea, llegar a tener una cámara más o menos que se vea bastante bien. Hoy en día con una cámara que no son para nada caras, que son accesibles al público común, podés hacer algo muy bueno. Además, más trabajando el área fotográfica, el área arte, haciendo, sí, con una cámara súper común podés hacer una gran obra maestra, tranquilamente. Pero al ser esto de la digitalización, permite que podamos filmar un montón, pero pasa el mismo problema de llegar a un público. No se llega. Antes había menos películas en el mercado, pero llegar a hacer una película era muy difícil. Son como otras problemáticas. Y también pasa hoy que el Estado cada vez subsidia menos o apoya menos para que se sigan haciendo películas. Hace unos años era otra cosa, hablando de 2005, 2003, 2003 no, 2005, 2007, se invertía un montón para hacer películas, que era como una buena época para el área audiovisual, que vos presentabas un proyecto y tenías la posibilidad de tener financiación. Hoy es muy complejo. Y sin embargo, las películas nacionales le va bastante bien afuera. Si vos ves películas en general, van a festivales como Cannes, van a San Sebastián, van a Locarno, van a Cartagena de las Indias, van a festivales bastante importantes. Pero después cuando hablamos de un estreno, no, no va nadie. Igual, uno si quiere hacer cine, siempre puede hacerlo. O sea, yo agarro una cámara, una historia, voy y la hago. Juntás un grupo de personas que le guste lo que vos hacés y que te banque y que vaya con vos a muerte y se puede hacer. No es lo recomendable,
porque no tenés plata, porque no le puedes pagar, y tenés que ir remando y atando cabos. En general nos ha pasado que a veces hemos hecho proyectos sin un peso, con todo un equipo, pero después ganábamos plata con el proyecto porque ganaba algún premio en festivales económicos. Entonces eso se repartía. Pero es muy difícil, no te pasa siempre, y hay veces que el proyecto, nada, le puede ir muy bien, pero económicamente no. Si vos apostás a hacer plata en festivales, no te va a ir mal, porque no vas a hacer nada. Ponele que si vos querés hacer algo, es el hecho de estrenar o venderlo a una plataforma, pero tampoco tanto, porque no te va a hacer un gran ingreso económico. Ahora justo estoy en agosto, yo hice una peli que filmé en Cuba y la estrenamos en cine, pero en cine virtual. Nosotros teníamos estreno para julio con la película, pero con todo esto de la pandemia se cayó, y yo no quiero esperar al año que viene. Yo el año pasado hice una función en el lugar donde nací, que es al sur. Hice una función especial, legal, o sea, que contó como estreno, pero ahora estrenaba acá en Capital. Y bueno, por la pandemia se tuvo que pasar y vamos a estrenar virtual. Así que va a ser la primera vez que voy a estrenar una película virtual y hay que ver a ver qué pasa, cómo funciona. Cambian las cosas, parece, ¿no? O sea que va a cambiar, está cambiando, ¿no? Luciano, ¿tú sientes que a pesar de todos estos problemas, hoy es mucho más fácil hacer cine para cualquier argentino o argentina que quiera hacer cine hoy? Es mucho más fácil que antes. Independiente sí, cine independiente. Cine comercial Sí, no, porque necesitas la plata, no la tenés, no está. bueno, a mí es que me gusta el cine independiente más, entonces pues no tengo problema con eso, pero bueno, la plata también es muy necesaria. Hay un tema que está rondando en Colombia, pero antes de tocar este tema del cine y el cine colombiano, quiero preguntarte, ¿cuál es tu director o directora favorita del cine colombiano? ¿Quién te llama mucho la atención? Cine colombiano no he visto tanto, y te voy a decir uno comercial, que es Guerra, que me gusta mucho, pero después no he visto tanto cine colombiano. En realidad quizás o he visto, pero no los tengo como por director o directora, a ser sincero, ¿no? Bueno, y hablaste de Ciro Guerra, que hoy está en todas las páginas de periódicos de Colombia. No sé si viste la noticia, si pudiste observar algo. Eh, bueno, si no lo viste, te lo cuento. Ha No. sido acusado por 8 mujeres, Ah, distintos países, de acoso y en un caso de los 8 de abuso sexual. Y uno queda absolutamente perplejo porque pues es una figura muy querida de los colombianos, es una figura que nos hace sentir orgullosos, pues uno en estos países a veces hay pocas personas de las cuales sentirse orgulloso, ¿no? Y de los artistas creo que son esas personas que nos hacen sentir orgullosos de alguna manera. Y ver su filmografía, sus películas, a mí particularmente me encantan, algunas más que otras. Pero uno ve a estas mujeres decir esto y las escucha y uno dice, además porque conozco a las personas que escribieron el artículo, sé que son periodistas muy serias, no hablo de las 8 mujeres porque son anónimas, pero sí de las periodistas. Y uno dice, ¿qué pasa en la industria? ¿Qué estamos viendo? Algo tal vez como lo de Harvey Weinstein en Nueva York, o será que hay un machismo y un patriarcado que domina la industria y que de alguna manera pues afecta a todos los ecosistemas, o cómo leemos esto, cómo lees tú esta situación del Me Too y el cine, y bueno, en el caso de Ciro no necesariamente, pero en estos tipos de casos. no sabía la noticia, me parece tremendo, o sea, muy fuerte. Eh, y el hecho es que, nada, nosotros como sociedad siempre hemos sido bastante machistas, y en el audiovisual se ha visto, ¿no? O sea, cuando uno piensa en mujeres directoras, que hay pocas, porque nada, no se les ha dado la chance ni la oportunidad de que puedan hacer cine. Y mismo lo veo con festivales que organizamos de cine, que casi no hay ni producciones audiovisuales. O sea, de mujeres no hay tanto. A nivel, si vos empezás a buscar directores, te llegan 600 películas en un festival, y buscas por género, hay muy pocas mujeres directoras. Pero bueno, también eso es una cuestión de que nunca se les da esta posibilidad de poder hacer cine. Yo creo que el machismo sigue estando. Acá en Argentina ha habido un gran trabajo con respecto a eso.
para ley de cupo de género. Se está empezando a hacer mucho cine con mujeres, cine feminista, cine con conciencia, y con películas que no tengan una mirada que no tengan una mirada patriarcal, ¿no? A mí, por suerte, he viajado bastante por festivales. El año pasado estuve en Cartagena, y en algunas películas, obviamente, en el cine argentino el patriarcado sigue estando, obviamente, pero no tanto. Cuesta un montón, o sea, en el sentido de que cada vez ese tipo de películas son muy bardeadas, pero con la mínima intención. Y cuando estuve ahí en Cartagena viendo varias películas, está más presente. Pero bueno, también son como nada, en otro contexto, otro momento que está viviendo quizás cada país. Peor, por ejemplo, me ha pasado en Cuba. O sea, ahí la violencia de género o el patriarcado está muy presente. O vas a Uruguay y nada que ver, es otro tipo de trabajo que se está haciendo. Qué sé yo, cada país vive también su lucha cultural y va eligiendo luchas y va avanzando más en otras, pero yo creo que eso de a poco va cambiando. Y está buenísimo también que se denuncien estas cosas, porque antes no se denunciaba, pasaba de largo, o sea, o no se le creía a la mujer directamente y se la desacreditaba. Igual hasta ahí, porque por ejemplo pensamos en Woody Allen, ¿no? Que ha tenido tantos conflictos legales y ahora va a abrir una película en San Sebastián. Entonces, es complejo, ¿no? Y por eso quiero que lo hablemos, porque en efecto me parece que nos implica. Yo particularmente, tú sabes que soy jefe de prensa del Festival de Cine de Cartagena, que pues también es un festival. De hecho allá está el póster de este año, lo tuvimos que cancelar a mitad del festival, y abrimos Tremendo. con una película de Ciro Guerra, abrimos con una película de él que se llama Esperando a los Bárbaros, y uno escucha los relatos de estas mujeres y dice, bueno, tal vez Ciro es otro bárbaro, no sé qué pensar, porque uno se queda pensando, Luciano, y dice, bueno, hay un artista, y un artista tiene su obra, y su obra debe ser lo que más hablamos, ¿no? Luciano me puede caer bien o mal, pero tengo que ver sus películas, Hipócritas, su último corto, y verlo y con sinceridad decir me gusta, no me gusta, me parece un gran corto, me parece un pésimo corto, y sacar conclusiones. Pero cuando el artista es tan importante, la obra y el artista se vuelven uno solo. Y yo he conocido gente que dice, mira, yo no puedo ver una película de Woody Allen. A mí me fascina Woody Allen, me fascina como director. Y claro, los cargos que lo han acusado, los cargos, etcétera, de los cuales ninguno se lo han probado, y queda uno en un lugar muy complejo, porque desde la legalidad, uno de los principios que uno más trata de defender como demócrata es el principio de, digamos, el principio de no culpabilidad, la presunción de inocencia. Y como artista uno quiere juzgar la obra, no quiere juzgar a la persona por lo que hizo o no hizo. ¿Cómo ves tú esto? Esta entrevista es para ti. ¿Cómo ves tú esto? ¿Juzgamos al artista? ¿Juzgamos la obra? ¿Cómo balanceamos eso, Luciano? Y eso es muy subjetivo, ¿no? De cada persona. A mí me pasa que las películas de Woody Allen me encantan, y las veo, ¿no? Quizás mi límite es no ir a verlas al cine. Entonces, las veo quizás en mi casa. O me ha pasado, por ejemplo, con Clint Eastwood. Yo amo Clint Eastwood, me encantan las películas de él, pero su mensaje en las películas me parece siempre terrible. Pero me encantan las películas, las veo. O sea, después cuando tengo que pensar en él, bueno, quizás pensás de que tal persona, bueno, es un hijo de puta y demás, y no lo defendés después, pero te gusta su cine, quizás tenés ganas de verlo, lo ves. Quizás sí se merece esas personas, si es que no por, no por Clint Eastwood, que nada que ver, pero digo, personas que han sido acusadas y hay posibilidades de que eso sea verdad, está bueno que se juzgue a fondo y que se lo saque de todos lados hasta que se vea su inocencia o no. Y si no es inocente, que sí vaya en cana, porque esta gente en general no va en cana, no pasa nunca nada, por esa importancia que tiene. Pero bueno, yo si la quiero ver la veo, o sea, tengo ganas de ver la película, la vi, No, viste, no tú sé, ponele. dices, tú dices, hay que ver las películas independientemente de la situación de la persona, pero además
ojalá no hubiera tanta impunidad. Y me parece que señalas un lugar importante, porque creo que se nos olvida a veces, más allá de que tengan poder o no, es que la impunidad es lo que es muy, muy patético, de que no solo los directores de cine, sino también generalmente las personas más pudientes, en general las personas de las cúspides en las sociedades, tienen más posibilidades de ser impunes. Y eso es algo que sí me parece que hay que, pues, que hay que denunciar abiertamente. Luciano, hablemos un poco de Hipócritas, de tu último corto, que pues habla sobre quizás los héroes de este momento, que son los médicos y las médicas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te surgió hacer este corto? ¿Y qué querías contarnos con este corto que vamos a dejar al final de este programa para que la gente vaya a verlo? En realidad pasaba que necesitaba filmar y quería contar algo, y al frente de mi edificio hay una señora, este, que nada, que siempre pasa a saludar a las 9, se hace el aplauso, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires para aplaudir a los médicos y personal de la salud en general. Y siempre a las 9 sale esta señora a aplaudir y demás. Y yo justo estaba con una muchacha que es médica, y a ella algo que le hacía bastante bien eran los aplausos. Ahora al principio es como que ya se apagó todo eso, viste, a las 9 la gente estará aplaudiendo y demás. Pero a ella le hacía muy bien eso. Como a pesar, la estaba pasando muy mal porque había mucha incertidumbre, conocidos y conocidos de ella se estaban contagiando, ella igual iba a trabajar y la pasaba muy mal, pero el hecho de los aplausos de alguna forma la reconfortaba. Y empecé a escuchar un montón de historias, los diarios, de que a muchos personales de la salud los estaban echando de sus casas, los estaban diciendo que no vuelvan, porque sabían que los iban a contagiar. Entonces, a mí me parecía como muy, muy interesante esta contradicción, de que gente te aplaude porque vos vas a trabajar y estás intentando salvar sus vidas y que no se contagien y demás, pero después no querés que estén en el lugar donde vos vivís. ¿Me entendés? Es como esa doble mirada, ¿viste? En el sentido de que yo te banco a muerte, pero no estés cerca de mí, ¿me entendés? Pero después cuando necesitas una ayuda y demás, ahí sí. Entonces como, y acá en Buenos Aires pasó un montón eso, de mucha gente que trabajaba en el área de salud y los echaban de sus departamentos, le dejaban cartas, que se vayan, que no estén ahí. Entonces, debe haber sido muy duro para muchos médicos, entonces como decidí retratar esa historia. Y después de que lo hice, que por suerte se vio un montón, me empezaron a escribir un montón de médicos que me decían que les pasó lo mismo. Me mandaban mensajes de WhatsApp, no sé dónde sacaban mi número, pero me mandaban mensajes de WhatsApp diciéndome gracias por el corto, lo vi, me emocionó, lloré, me puso mal, me puso bien. Como mucha gente se ve que se sentía identificada y le pasó algo similar. Así que también me parecía muy fuerte, ¿no? O sea, que estar en ese lugar y que a veces eso la gente no entiende, porque está bien, uno la pasa mal estando en su casa, encerrado y demás, pero hay gente que tiene que ir todos los días ahí a trabajar y dar la cara para todos los que se contagian, más cuando el sistema de salud se empieza a colapsar, que te empiezan a venir como un montón de casos y que ya es más probable que nada, que vos también te pase, ¿no? Es Luciano, como directamente, sí. hablemos de Eduardo Galeano y ese documental, lo que nos puedas contar. Cuéntanos un poco de cómo te acercas a Eduardo Galeano. Es una figura pues amada en toda Latinoamérica. Creo que es un documental que va a generar mucha expectativa, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa con Galeano es que debe ser uno de los autores que más me gusta, a mí me encanta la poesía, y él tiene una forma de contar historia a través de la poesía. Te cuenta historias a través de la poesía. Poetiza la historia, ¿no? Y la historia latinoamericana. A mí lo que más me interesa es conocer de mi raíz, y mi raíz es súper latinoamericana. Entonces me parece que es importante, él falleció hace 5 años, hace nada, ¿no? Que a veces una película puede, nada, retomar un poco más lo personal de él, sus vínculos, y Galeano es una persona que casi ni estudió, y terminó haciendo literatura, terminó haciendo un montón de libros, y siempre trabajando con una fórmula bastante interesante.
Entonces, estaba haciendo entrevistas a varios personajes que lo fueron conociendo en Uruguay y acá en Argentina, haciendo investigación, y bueno, esperando ahí que pase un poco la pandemia para ir filmando. Pero me parece que yo al querer tanto su escritura, me parece que una buena manera de homenajearlo es hacerle una película. El propósito del documental es de alguna manera rehacer la historia o una especie de documental biográfico de Eduardo Galeano o más de la historia latinoamericana a través de los ojos de Eduardo Galeano. Va a ser una mezcla entre lo biográfico y los ideales de él, porque sus ideales están muy marcados. Entonces, eso es dejarlo retratado un poco en la película, ¿no? La mirada que él tenía sobre nuestro mundo latinoamericano, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque pues nosotros en el Caribe o en el Ecuador, que es, digamos, las latitudes, es siempre interesante ver cómo en Argentina ha surgido mucho también, en Argentina y en el sur, en Uruguay, también han surgido muchos personajes que han significado mucho para América Latina. Pues recientemente, por supuesto, Pepe Mujica, en su tiempo Eduardo Galeano, personajes que para todos son muy queridos, Ernesto Che Guevara, etcétera. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es ese ser latinoamericano para los argentinos, para Luciano, por ejemplo, cómo es ser latinoamericano? Porque claro, es muy distinto, la historia de los países fue muy diferente, la historia de nosotros es muy distinta, digamos, tenemos un idioma, etcétera, la hispanidad, pero las inmigraciones italianas, españolas, más recientes en Argentina, pues fueron distintas. ¿Cómo es ser latinoamericano para los argentinos, Luciano? Y yo creo que Argentina tiene mucho de Europa, ¿no? Lamentablemente. Que tampoco es que es algo que esté mal, ¿no? Pero no hay que olvidar como las raíces, ¿no? De dónde uno viene. Cuando dices tampoco es algo que esté mal, no sabe uno qué pensar. No, en el sentido de que uno se siente más identificado con algo que con otra cosa. Yo me siento más identificado a nivel latinoamericano, pero hay gente que le gusta más, son gustos. O sea, hay gente que es de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que sigue el modelo europeo, otro el modelo yanqui. A mí me pasa que me gusta más conectar con tribus nativas, me interesa más hablar de los incas que hablar de la conquista española. Son como maneras quizás de ver el mundo. Y lo digo en el sentido de que los argentinos, en general, primero, sabemos muy poco de nuestras raíces nativas, casi nulas. Es más, no se sabe, gente que sabe al respecto, obviamente sí, pero el público común no sabe, por ejemplo, que los incas llegaron directamente hasta Argentina y que hay sangre inca hasta la parte de Mendoza, Tucumán, Salta, que es el norte argentino, ¿no? Pero eso poco se sabe, y después, al haber tantas campañas de exterminio contra lo nativo, se ha perdido mucho y no se ha intentado recuperar. Y eso me parece que es algo importante, volver a la raíz, ¿no? O sea, de saber de dónde uno viene. Bueno, que estábamos hablando de cine latinoamericano, de los nuevos retos en esta ya pospandemia, a ver cómo se revitaliza el cine, de su documental sobre Eduardo Galeano, que esperamos ver cuándo. ¿Cuándo vamos a ver tu documental, Luciano? Eh, Ahora Los Caminos de Cuba se estrena el 6 de agosto en Cinear, Cinear Estrenos, que es como vendría a ser como un Netflix argentino más o menos, ¿no? Ok, y bueno, y quiero que nos recomiendes, ya cerrando esta entrevista, siempre invitamos a las personas que entrevistamos, invitamos a que nos recomienden un libro y una canción, pero a ti te va a pedir que nos recomiendes una película, que nos mandes a ver una película que te guste. Bueno, hay una película hay un montón de películas ahora que estaba pensando que me gustaron, que vi ahora, una que siempre me gustó, que quizás la viste, no me puedo acordar el nombre del director, pero es La Cacería. Creo que es del 2012, 2013, que es increíble. Es un docente que trabaja en un jardín de niños, una joya. Y después, lo último que vi que me gustó, porque también vi muchas películas que no me generaron nada. Para mí una buena película es eso, que te genera alguna emoción dentro de todo.
excepto la del fastidio que no la querés ver más. Una película que vale la pena es que te generó alguna emoción, te hizo erizar la piel. No sé si a veces te pasa que estabas viendo una película y decís, uy, qué parto, pero en algún momento, por tu experiencia vivida, conectaste y te generó una emoción. Para mí, valió la pena, en ese sentido. Y hace poco vi una película estadounidense que se llama Manchester by the Sea y me encantó, que siempre la tenía pendiente para ver y demás, me pareció increíble. Además también, no voy a hacer spoiler, pero me gustó bastante el final. A veces pasa que siempre me han gustado las películas como de meritocracia, ¿no? Pero eso quizás por la vida, por el tiempo, por la sociedad en la que uno se creó, de que, bueno, nada, te va muy mal la vida hasta que en un momento mejorás y todo va a estar bien. Y en realidad la visión de la vida real nunca es así, es todo muy, muy mentiroso. Entonces me pareció interesante esta película por el final. Como que me llevó y me quedé pensando, me ha pasado, bueno, no voy a retomar lo de Ciro, pero cuando había visto El abrazo de la serpiente, cuando la vi en cine, no la podía explicar. Me dejó pensando. Y después cuando estaba comiendo estaba pensando en la película, porque la vi antes de comer. Y después cuando salí seguía pensando en la película y iba atando cabos en el nivel más macro, ¿no? En un montón de cosas que te cuenta, además, y me parecía increíble. Y digo, como que eso es interesante, ¿no? Que una película te deje maquinando y que te deje, que no te dé todo a veces resuelto, ¿no? Todo masticado y tomado, acá está. Y vos terminaste la película y no te dejó nada. Para mí una película te tiene que dejar algo, no sé, que te deje repensando algo, tu manera de ver el cine, tu manera de ver una comunidad, tu manera de pensar política, o sea, digo, generar una duda, algo, no sé, me parece eso interesante. Para mí esas son las buenas películas. Luciano, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero terminar con que nos recomiendes una canción, que siempre terminamos con una canción que le guste a nuestros invitados. ¿Qué canción nos quieres invitar a escuchar hoy? Uy, qué difícil. Hay un montón de canciones. Estoy pensando a ver qué es lo que escucho ahora, porque no sé si te pasará que un día estás escuchando una cosa y otro día te interesa. Todos los días cambian. Hay una canción, ahora no me puedo acordar el nombre del autor, pero se llama Days Like This. Apenas empezó la cuarentena, estuve pensando en esa canción. La escuchaba todo el tiempo. Y era algo que, sí, creo que me sale Morrison, pero ahora no me acuerdo. Yo no sé si es Wyclef Jean, Dance Like This. Baila como esto. ¿Sí? No, no, times like this, days o Ah, days like this. A tiempos ver, como esto. Times Like This. Aquí nos dice Google que es de Foo Fighters. acá está, acá la busqué, el nombre no lo tenía bien. Es Van Morrison, Days Like This. Days Like This. Ok, Es listo. increíble. No tiene muchas variaciones, a mí me encanta la música, no tiene muchas variaciones, es muy simple, pero es muy sentida. Entonces, cuando empezó la pandemia estaba todo el día escuchando esa canción y nada, con eso me bastaba para transcurrir el día, para trabajar, a pesar de que afuera esté todo mal, con esa canción transcurría el día sin ningún tipo de problema. Ahora después la voy a escuchar, es más. De una. Luciano Naxi, hoy en directo a Reds, desde Argentina, desde Buenos Aires. Gracias por estar conectados, conectadas con este episodio y nos vamos con Van Morrison, Days Like This. Hasta luego. Gracias por invitar, Diego. Chao, Luciano. Cuídense. Chao, chao.